Hola, hoy os traigo las últimas lecturas, las del mes de octubre, en el que me apunté a millones de retos. Antes quería pediros disculpas porque la semana pasada no hubo vídeo, básicamente porque estaba con un gripazo infernal y además tenía que preparar el viaje a Madrid con el Aquelarre Lector, que fue un fin de semana, la verdad, increíble, que por fin conocí a Elena y a Carol. Hay un vídeo súper humillante que os voy a poner aquí arriba por si queréis verlo. Parece que estoy borracha, yo creo que por los nervios o no sé qué, pero bueno, si tenéis curiosidad, en serio no estaba borracha, estaba tomando café, pues podéis verlo. Es un juego que hicimos, lo grabó Carol y lo editó ella y la verdad que lo sacó súper rápido y bueno, sin más, por si os interesa la curiosidad, está divertido y es un resumen de lo bien que nos lo pasamos y lo bien que conectamos en nuestro Torreón, porque fue un fin de semana súper brontiano. Y bueno, vamos a empezar a hablar de las lecturas del mes. Ya os decía al principio que me apunté a varios retos, porque es que para mí es como una golosina, no puedo decir que no cuando me ofrecen estas cosas. Primero me apunté a el Leo Autoras Octubre, una propuesta que hicieron un montón de blogueros súper majetes, en el que proponían leer simplemente a mujeres durante el mes de octubre, solo a mujeres. Yo la verdad es que leo las mismas, más o menos los mismos libros de mujeres que de hombres, o sea que tampoco me lo tomé así tan a pecho, pero sí que es verdad que me apetecía hacer algo así porque es importante dar visibilidad a estas autoras que a veces pues están más olvidadas al lado de los autores masculinos. Y conseguí leer absolutamente todo autores femeninos este mes, exceptuando La noche de Halloween, que, bueno, como mi hermana me había regalado por el All Hallows Read un libro súper chulo de los cuentos de Poe, pues estuve leyendo unos cuantos y bueno, me salté ahí un poquitín el reto, pero por lo demás todo he leído mujeres. También me apunté al Victober, que bueno, fue un poco fracaso, porque sí que leí varios libros victorianos, pero no cumplí con todos los puntos, pero bueno, leí varios libros victorianos y ya con eso estoy contenta. Y por último, mi autorreto impuesto siempre de leer algo de terror o inquietante para Halloween. Así que nada, vamos a empezar. Empecé el mes con Mujeres Excelentes de Bárbara Pink. Es un libro que me gustó muchísimo, sé que ha estado por la red un montón y os tiene que sonar. Nos lo trajo ahora Gato Pardo Ediciones, ya estaba editado pero la edición estaba súper descatalogada. Os hablé de él hace relativamente poco en un vídeo que os hablaba de libros que me recordaban a Jane Austen en la manera en la que están escritos, en ese costumbrismo, esa ironía. Y me ha encantado este libro precisamente por eso, por esa protagonista Mildred que tiene muchísimo carisma. A mí me parece incluso algo sosa, que lleva una vida como muy monacal, pero poco a poco vas viendo la chispa que tiene, un poco esa mala leche escondida. Y me gusta muchísimo lo independiente que es, que realmente es una mujer soltera de 30 años que no anda a la caza del marido como parece que tendrían que estar todas ya a esa edad y más en los años 50. Y bueno, no sé, la historia es muy sencilla, en un pueblo inglés típico, pues está nuestra protagonista Mildred y de repente empiezan a aparecer en el pueblo unos personajes que la desconciertan o que la descolocan un poco, como son la pareja de sus vecinos, que son los típicos modernos de la época, claro, y que no tienen nada que ver con ella y le hacen pues ver las cosas de otra manera a veces. Para disfrutarla está claro que os tienen que gustar este tipo de historias costumbristas en las que parece que no pasa nada, pero si os gustan este tipo de novelas esta la vais a disfrutar muchísimo. A mí ya digo que me encantó. Luego me leí este librito súper finito de Louisa May Alcott. Ya sabéis que es una autora que me gusta muchísimo por Mujercitas. Me gustó bastante, pero bueno, teniendo en cuenta lo que es un cuento gótico, un relato así inquietante. A mí me recordó un poco aquellas novelitas baratas que comentaban en Mujercitas que había escrito Jo March simplemente por dinero, porque era lo que vendía, y luego ya se sentía bastante avergonzada de haberlo hecho. Pero es una novela, una novela corta, muy entretenida, de 3 personajes básicamente, son muy pocos los personajes. Nuestra protagonista que se encuentra atada a su tío y a su primo con el que tiene un acuerdo matrimonial del que ya no sabía nada, pero bueno, que habían llegado a un acuerdo su tío y su padre. Y bueno, quizá lo que más me gustó es que la protagonista no es la típica que se cae a la boca, sino que es tiene bastante carácter. Y bueno, un librito entretenido para pasar el rato. Si os gustan las historias así góticas, un poco enrevesadas, os puede gustar. Luego ya pasando al tema halloweenero total, me leí Siempre hemos vivido en el castillo de Shirley Jackson. Es un libro que llevaba en mi lista de pendientes millones de años, de verdad, millones y millones y millonísimos de años. Se lo regalé a mi hermana el año pasado por el All Hallows Read con toda la intención de robárselo este año y aquí lo tengo.
y me ha gustado muchísimo. Es una historia que cuanto más pienso en ella, más me gusta. No es que, no sé, tenía expectativas súper altas porque a todo el mundo le encanta esta novela y quizá no la disfruté tantísimo como otra gente cuando la estaba leyendo, pero es una historia que te deja un pozo y a la que vuelves, ¿no? Yo me descubro pensando en ella muchas veces, sobre todo en su protagonista Merrick, que es un personaje súper inquietante y extraño. La historia nos habla de 3 personajes que viven en una casa totalmente aislados, son los supervivientes de una familia que fue envenenada, vamos a dejarlo así, y es Merrick, su hermana y su tío. Ella sigue un poco a estos personajes y sobre todo el rechazo que reciben por parte del pueblo, la angustia que sienten los personajes y también esa especie de hechicería que tiene Merrick, sin ser una historia fantástica, tiene esa atmósfera gótica y siniestra que parece que hay magia por todas partes y no sé, es que hay que leerlo, es una historia muy atmosférica, muy interesante, muy distinta a todo y me ha gustado mucho, ya digo, sobre todo por la protagonista, porque es un personaje muy muy original y muy distinto y está totalmente loca, pero bueno, me encantó, me gustó muchísimo y os lo recomiendo un montón. Por Halloween me leí La mujer de negro, es un libro que me regaló Poli, que se lo agradezco un montón, me lo mandó justo antes de Halloween, fue perfecto, me lo llevé a Madrid porque además no pesaba mucho y me lo leí a la vuelta del tren prácticamente entero. Es una historia muy cortita, con la letra muy grande, que se lee muy rápido, casi del tirón prácticamente. Y es una historia de fantasmas típica, como gótica realmente, como las típicas historias de fantasmas de Wilkie Collins, Dickens. Tiene todo ese estilo y ese rollo atmosférico también, muy bien sacado y muy bien logrado. No llegó a sorprenderme tampoco mucho la historia, a pesar de todo. Me entretuvo mucho, me tuvo así hasta el final con la intriga, pero tampoco me dejó pues totalmente loca. Pero me parece una lectura genial para estas fechas, bueno, para Halloween o cuando se apetezca algo un poco de fantasmas y de terror. Y sí, también es como una historia corta, entretenida, bastante bien escrita y sobre todo muy atmosférica. Vamos a hablar de la joya de la corona, que es Vida de Charlotte Bronte, de Elizabeth Gaskell. Bueno, este libro le he dado 5 estrellas porque me ha parecido impresionante, sinceramente. Es la primera, yo creo que es una de las primeras biografías que leo. Últimamente estoy como cada vez más interesándome más por las biografías, pero hasta ahora no era un género que me atrayera mucho, la verdad. Y bueno, después de leer esto, como que quiero leérmelo todo, tengo la de Dickens ahí, tengo muchas ganas de ponerme con ella. Ya veis que es un tocho bastante importante y además hay 800.000 posits que le he puesto, pero bueno, son unas 600 páginas o cosas así de letra bastante pequeñita, pero cada página merece la pena, de verdad. Yo no soy hasta este momento no una fan absoluta de Charlotte Bronte. Yo siempre he sido de Emily Bronte, sus Cumbres Borrascosas me marcaron. Anne Bronte siempre me gustó muchísimo. Y Charlotte, aunque reconozco que con Villette me hizo tenerla en cuenta mucho más, tampoco es una autora que le tuviera un cariño especial. Bueno, pues después de leer esta biografía ya está en mi top de escritoras, sin ninguna duda. Le he cogido muchísimo cariño. Creo que Gaskell hace una cosa aquí que a mí me parece básica para que me interese una biografía, y es que no sea un montón de datos ahí puestos de manera séptica, que entiendo que tienen que intentar ser imparcial, pero a ver, son personas las que las están escribiendo y sobre personas que existieron, así que no se puede ser totalmente parcial nunca. Elizabeth Gaskell en cierto sentido nos cuenta una novela, a pesar de que esté todo lleno de cartas de Charlotte Bronte, que intente ser imparcial en algunas cosas, es parcial y nos trata de mostrar a Charlotte como una heroína de una novela y lo consigue totalmente. Y eso yo lo he disfrutado mucho porque es lo que digo, para mí es importante conocer su punto de vista, aparte de que Elizabeth Gaskell era amiga de Charlotte Bronte y lógicamente pues no puede ser imparcial. La biografía obviamente va desde que Charlotte nace hasta que muere, y mis partes preferidas son sin duda las de la infancia y juventud de las hermanas, porque bueno, no sé si lo sabéis, pero me imagino que lo sabéis, en realidad la familia Bronte vivía como en un sitio tipo Cumbres Borrascosas, ahí en los páramos alejados del mundo. Era una familia muy peculiar, que tuvieron muchísimos problemas de salud todos, que murieron muy jóvenes todos. Me he emocionado en muchos puntos. En la muerte de Emily lloré como una magdalena, la verdad que
que sí que me impresionó mucho. Es un libro muy triste, de la mitad hacia el final sobre todo. Me imagino que todos conocéis la historia. Yo conocía ya la historia de la vida de Charlotte y de sus hermanas, pero conocerla en profundidad, con detalle... Yo creo que Elizabeth Gaskell también se ceba un poco con el drama. Bueno, que tampoco quiero decir, de la mitad hacia el final casi son todo cartas de Charlotte Bronte. Lo que pasa es que están siempre introducidas, son fragmentos de cartas, no son cartas completas. Y no sé, se aprecia esa depresión tan grande que sufría, esa angustia. Es bastante fuerte. A mí, en fin, ya digo, es un libro que me ha impactado, me ha gustado muchísimo. Y bueno, una cosa que necesito ahora mismo es leer Shirley. Es la única novela así importante de Charlotte Bronte que me queda por leer. Y ha sido un sufrimiento porque en muchas ocasiones mencionaba cosas de Shirley. Y no es que hiciera ningún spoiler, pero es curioso porque al parecer el personaje, bueno, al parecer no, el personaje de la protagonista de Shirley está basado en Emily y es uno de los libros que más cariño tenía por eso. Y tengo muchísimas ganas de leerlo. Os recomiendo leer este libro si no habéis leído Villette, por ejemplo, porque sí que cuenta directamente cosas bastante importantes de la trama y del desenlace incluso. Ya digo, hay mucho de la vida personal de Charlotte, no hay tanto de la Charlotte literaria, aunque sí que me ha gustado mucho, por ejemplo, algún comentario que hacía sobre otros libros, con otros autores. Con la propia Elizabeth Gaskell discutían la trama de Ruth, de una novela de Elizabeth Gaskell que me llamó mucho la atención, o hablaban de Cranford, no sé, hay detallitos así que a mí me encantaron, pero bueno, sobre todo está contándonos la vida y la personalidad de esta mujer tan distinta al mundo entero, porque es que debía ser un personaje único, bueno, con sus hermanas, cada una era más rara que qué sé yo, pero es parte de su gracia. Es un libro que, de verdad, si os gustan las Bronte o os gusta Elizabeth Gaskell, tenéis que leerlo sin duda. Ahora vamos a hablar de los cómics que he leído este mes y tristemente solo he leído un manga, pero ha sido un tocho importante como es En este rincón del mundo. Este libro, bueno, de Fumio Kono. Este es un cómic que tenía ganas de leer desde hace un montón de tiempo, desde que salió me llamó mucho la atención, lo que pasa es que era un poco carete, costaba 26 euros. Y es lo típico que dices, vale, sí, pero con esto me puedo comprar un montón de mangas y de cómics más y me duele un poco hacer esos gastos. Por suerte llevo unos meses colaborando con Nueva Valkyrias, no sé si lo sabéis, pero os voy a dejar su enlace abajo. Esta colaboración es de lo mejor que me ha pasado este año porque me da un vale para gastar en su tienda virtual, que os recomiendo mucho de nuevo. Y no me obliga a hacer ninguna reseña positiva ni negativa ni nada, simplemente a poner sus enlaces. Y bueno, en fin, es que gracias a eso estoy leyendo unos cómics que hacía mucho tiempo que quería leer y no podía por lo que costaban, con lo cual estoy súper agradecida. Y bueno, este cómic no lo hubiera comprado si no hubiera sido por esto, seguramente hasta dentro de millones de años. Así que bueno, pues genial. La historia sigue a Suzu, nuestra protagonista, que es una chica que nace en Hiroshima y que se traslada a una ciudad cercana cuando acepta una propuesta de matrimonio, ¿no? Y bueno, al principio en realidad es una historia muy costumbrista, lo que pasa que hay que tener en cuenta que está ambientada en la Segunda Guerra Mundial, con lo cual pues os podéis imaginar todo lo que eso conlleva, ¿no? Estamos hablando de una historia muy tierna, contada con mucha dulzura, con mucha delicadeza. Está llena, pero hasta arriba de detalles de esa época. Cómo eran los ataques aéreos, los refugios, cómo reaccionaba la gente y lógicamente todo esto acaba con la bomba de Hiroshima y bueno. Yo pensaba que... yo la verdad que esperaba algo mucho más dramático y no lo sé, he llegado incluso a reírme. Me parece una historia, ya digo, muy entrañable, que obviamente es súper dramática y que te da muchísimo para pensar. Tiene unos tintes brutales antibelicistas, eso no se lo niega a nadie, pero está muy centrado en la protagonista y en sus vivencias con la familia de su marido, cómo se va integrando en el pueblecillo. A veces me chocaba porque sí que es cierto que es muy oriental, tiene cosas que a mí me costaba pillar o que se me hacían un poco confusas, cambiaban muy rápido de una cosa a otra. Es cierto que hay cosas que me chocaron un poco, pero creo que es una historia que incluso voy a releer dentro de poco. A pesar de su dramatismo, tampoco es una historia que te deje desolado y sin esperanza, sino que siempre tienes ahí esa poquita esperanza. Me gusta mucho el dibujo también de la autora y sé que va a salir una peli ahora de animación, o que salió en Japón hace poco, y espero que nos llegue aquí porque tiene muy buena pinta también la peli.
Así que nada, queda muy recomendado, es una historia muy particular, eso sí, no la recomiendo a la ligera, tiene que ser alguien que le interese el tema, que le interese, que esté habituado a la literatura japonesa o a ese estilo de narrativa, pero es una historia preciosa. Bueno, y eso ha sido todo lo que he leído durante el mes de octubre. Espero que me comentéis abajo qué os parecen mis lecturas, si conocéis los libros de los que os he hablado, si os habéis apuntado a los retos que yo, si habéis tenido más éxito que yo, seguramente sí. Nos vemos como siempre el jueves que viene. Muchísimas gracias por estar ahí y adiós.